4 años. Y estaban ya listos, esperando hace unos días atrás en el aeropuerto de Los Ángeles, un vuelo proveniente desde la Ciudad de México. Y en él venía el señor Naasón Joaquín García, líder supremo, Mesías de la Iglesia La Luz del Mundo, radicada en México. Tiene una fianza de $50 millones. Lo arrestaron a él y a 2 personas más que lo acompañaban. Y hay una persona más que es cómplice, que lo están buscando por violación y por abuso de niños y a menores. 26 cargos, todos delitos graves en contra de él. Y le habían puesto 25 millones de fianza y dijeron, no, este tiene demasiada gente. Según La Luz del Mundo, proclama tener alrededor de 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores, 25 millones los pueden reunir así, dijeron las autoridades de California. Así es que elevémosle la pena máxima, la fianza máxima, 50, se lo doblaron, $50 millones. Porque la posibilidad que él salga de la cárcel y que escape es muy alta, dijeron. Y los delitos que ha cometido son muy graves. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos, en términos generales, siempre hay errores, pero en términos generales, cuando acusan a una persona es porque tienen pruebas. Y principalmente a una persona de esa altura y de esa categoría. ¿Saben ustedes que La Luz del Mundo lo han convertido en una especie de reinado, de corona? El abuelo de él es quien fundó esa iglesia. Y él le heredó el liderazgo al hijo de él y ahora el papá del que está ahora preso murió en el 2014 y le heredó esto a él. La mejor manera de predicar el evangelio no es con palabras, es a través de la vida de uno mismo. Y 4 niños fueron a las autoridades y lo han detenido porque tienen el testimonio de 4 y ahora mismo el fiscal general de California, el estado de California en los Estados Unidos, está pidiendo, porque ellos saben que hay más víctimas, y está pidiendo que los niños que han sido víctimas de él y de los cómplices, que por favor se presenten a las autoridades. Inclusive si están en México les está diciendo que venga, y el fiscal estaba diciendo en una conferencia esta semana que si aún que estén en México pueden venir, aquí las autoridades los van a proteger y que eso puede inclusive llevar a que les den la residencia permanente aquí en Estados Unidos, porque este es un caso muy grave. El fiscal de California utilizó la palabra aberrante, aberrante. Estamos acostumbrados y nuestros oídos ya se acostumbraron a escuchar todas las cosas aberrantes que han pasado en la Iglesia Católica Romana. Aberrantes. No solo niños han sido violados en la Iglesia Católica Romana. Monjas han sido violadas, han salido embarazadas y han sido obligadas a abortar. Y la Iglesia Católica es una de las más hipócritas instituciones, porque mientras se ha proclamado públicamente en contra del aborto, muchos de sus sacerdotes han obligado a muchas de sus monjas a abortar. Y esto es del conocimiento público. Aberrante. Aberrante. Y por eso es que es tan peligroso que nosotros, desde lo que los hombres llaman la religión, condenemos las cosas, porque muchas veces aquellos que más las condenan son aquellos que las están practicando. Yo, por supuesto, he visto casos tras casos. ¿Cuántos predicadores han condenado la vida homosexual que al final han terminado siendo homosexuales ellos mismos? Al final han sido descubiertos teniendo una vida doble. Y es por eso que el Señor va al grano, porque dice la Escritura que el Señor Jesucristo no necesitaba que absolutamente nadie le dijera nada del hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre, y el corazón del hombre generalmente siempre está apuntando y siempre está condenando, pero acá la palabra de Dios, el texto bíblico nos está diciendo que antes de apuntar al otro es importante que yo tenga cuidado de mí mismo, porque el peor enemigo que yo tengo no está afuera, está en mi interior.
Es este cuerpo de carne. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma por aquellos años y nada tiene que ver con la actual iglesia católica, le decía: todo lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Ay de mí, decía el apóstol Pablo, ay de mí, porque soy un pecador. Y él se preguntaba: ¿cómo es posible que todo aquello que yo no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo? Porque nosotros aún no hemos terminado de descubrir que nuestra carne es débil y que el apetito de la carne es de forma continua el mal. El apetito de la carne es de lo que está siendo acusado el señor Naasón Joaquín García. El apetito de la carne es lo que ha hecho a muchos sacerdotes católicos cometer las aberraciones que han cometido. El apetito de la carne es lo que ha provocado que muchos predicadores y muchos pastores de diferentes denominaciones hayan caído en el mismo delito. El apetito de la carne es lo que provoca que muchos de nosotros seamos mentirosos, tengamos la mente débil, seamos de doble sentir, seamos irresponsables, seamos inmaduros, seamos hipócritas y digamos que somos una cosa cuando en realidad somos otra. Es por la debilidad de nuestra carne. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros vamos a compartir con alguien sobre nuestra fe, generalmente tratamos de rebuscarnos para ver cuál es la mejor manera de hacerle llegar la palabra. A veces buscamos anécdotas, a veces buscamos historias de la vida real para dar a entender un pensamiento. Y muchas veces nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para transmitir el evangelio. Algunas personas han diseñado estrategias, maneras de compartir el evangelio del Señor Jesucristo con los demás. Algunas personas utilizan pulseras. Hace unos años se volvió un negocio muy fuerte acá en los Estados Unidos. Una pregunta en inglés dice: "What would Jesus do?" Es decir, ¿qué es lo que Jesús haría en una situación A, en una situación B, en una situación C? Y los mercadólogos, es decir, aquellos que se dedican a construir cosas para vender, aquellos que no están pensando en la fe, ni en la espiritualidad, ni en Dios, ni en el cielo, ni en la justicia, ni en la verdad, ni en nada de eso, sino que solamente están pensando en el billete y viendo cómo pueden ganar más dinero, dijeron: "What would Jesus do?" Oh, WWJD. Y pusieron WWJD en una pulsera y le hicieron una pulserita y comenzaron a venderla. Y eso se hizo muy famoso y muchísima gente compró eso. Entonces muchos pensaban: esta es una forma de compartir el evangelio, porque me van a ver la pulsera y la gente me va a preguntar: ¿qué quiere decir WWJD? Ah, that means what would Jesus do? Eso quiere decir qué es lo que haría Jesús. Entonces las personas lo han usado como una estrategia para compartir su fe en el Señor. Algunos otros han utilizado diferentes cosas. Algunos fabrican cubos, otros fabrican camisetas, otros fabrican gorras, cachuchas, sombreros. Otros fabrican diferentes cosas que se ponen en su cuerpo, o pendones o collares. A las mujeres algunas veces hasta en los aretes les ponen cosas ahí que supuestamente sirven para compartir el evangelio. Algunos otros, más que todos los predicadores, se inventan historias, buscan historias, las ponen en tratados, en películas, en canciones, en obras de teatro, y todas estas cosas son utilizadas para hacer más fácil compartir el evangelio. Siempre estamos buscando una manera fácil de compartir el evangelio, ¿verdad? Siempre el padre está buscando una manera fácil de enseñarle a su hijo, de contarle historias, de darle ejemplos, de explicarle algunas cosas para compartir el evangelio. Y aunque la verdad es que muchas de estas estrategias pueden ser eficaces. Imagínese usted que una
de las películas que más gente atrajo al cine a ver una historia, la historia de la crucifixión del Señor Jesucristo, fue aquella película que hizo Mel Gibson. ¿Cómo es que se llama? ¿El Cristo? ¿Cómo? La Pasión, The Passion of the Christ. ¿Recuerdan ustedes? Hasta los incrédulos fueron al cine a ver esa película. Amén. Pero al final, cuando aquella fiebre pasó, ¿sabe qué es lo único que quedó de todo eso? Los cientos de millones que hizo Mel Gibson, su director, y la compañía que produjo aquella. No sé si fue él mismo quien lo produjo. Pero al final fue una moda más que ya pasó. Una moda más. Y Mel Gibson, hasta donde yo sé, ni siquiera es creyente. Puedo estar equivocado porque no sé mucho de la vida de él, aparte de lo que se conoce públicamente. Pero muchas estrategias. Entonces, aunque muchas de estas estrategias para compartir el evangelio son eficaces y ayudan, tiene que cada uno de nosotros entender que si lo que usted quiere es compartir el evangelio, la forma más eficaz de hacerlo es su propia vida. No hay pulseras, no hay aretes, no hay alhajas, no hay ropa, no hay camisas, no hay gorras, no hay historias, no hay absolutamente nada que pueda servir para predicar el evangelio, más que su propia vida y más que su propio testimonio. El día de ayer tuvimos un servicio muy especial, muy bonito. Estuvieron acá con nosotros hermanos de diferentes iglesias desde diferentes ciudades y compartieron y los bendecimos a todos y gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Y uno de nuestros hermanos que nos visitó, el hermano Jimmy Palma, porque ayer estábamos honrando a nuestro hermano Andy López. Amén. Estábamos honrando y estábamos haciendo público el trabajo y el llamado que el Señor ha puesto en su vida. Y si ustedes recuerdan, uno de nuestros hermanos que estuvo visitándonos el día de ayer, él y su esposa, que tiene un poderoso testimonio porque el Señor de los cielos la ha rescatado de las garras de la muerte, y ella hablaba de eso. Amén. Si quiere volver a escucharla, vaya y busque el video, ahí está en las redes sociales de lo que pasó el día de ayer, 8 de junio. Pero el hermano Jimmy y su esposa pasaron y dijeron, dentro de todo el testimonio que ellos dijeron, hablaban del hermano Andy y hablaron de su testimonio. Te conocemos por años, le dijeron ellos. Te conocemos por años y yo le aseguro que el hermano Andy, y corríjame hermano Andy si estoy equivocado, pero yo me atrevería a decir que usted nunca, en todos los años que lleva de conocer al hermano Jimmy y a su esposa, le ha hablado a ella del evangelio. ¿Verdad que no? Nunca le ha hablado a ella del evangelio. Es posible que una que otra vez al hermano Jimmy, pero no a su esposa. Y sin embargo, los dos dieron testimonio ayer del testimonio del hermano Andy. Porque no es necesario que nosotros hablemos para testificar del evangelio. La gente ve a Jesucristo en nuestro diario vivir. La gente ve a Jesucristo en nuestro diario ser, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, en nuestras miradas, en nuestros ademanes. Allí es donde la gente ve a Jesucristo. Y la mejor manera de predicar no es con elocuencia. La mejor manera de predicar es viviendo una vida consagrada, una vida santa, una vida comprometida con el Señor. Así es que no hay excusa. Nadie puede decir yo no puedo predicar el evangelio, porque la mejor manera de predicarlo es con nuestra propia vida. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos una vez: el evangelio es blasfemado por causa de vosotros los gentiles. Porque vosotros los gentiles, en otras palabras les estaba diciendo, porque ustedes son hipócritas. Porque dicen una cosa y hacen otra.
porque esperan que los demás vivan, pero ustedes ni con un dedo quieren mover todas las cargas que ustedes le ponen encima a la gente. Hay muchas denominaciones, muchas iglesias cuadradas, que qué barbaridad. Le ponen todo tipo de carga a la gente y le exigen tanto a la gente. Y yo le aseguro que esos pastores y esos líderes que dirigen esas congregaciones, ellos mismos no hacen lo que le exigen a los demás que hagan. Porque tienen espíritu fariseo. Solamente sirven para condenar. Y por eso es que escribiendo a los romanos inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo les dijo: hipócritas, porque vosotros mismos que juzgáis a otros, vosotros mismos hacéis lo mismo y ustedes se condenan haciendo lo mismo y juzgando a los demás. Por eso es que la regla más alta y la regla más fuerte que hay que pasar es la regla de nosotros mismos. Es la regla de nosotros mismos. Porque es necesario que nosotros reflexionemos sobre nuestra propia vida. Yo no estoy aquí para reflexionar sobre la vida de cada uno de ustedes. Estoy aquí para reflexionar sobre mi propia vida. Y usted no debería de estar acá para reflexionar sobre mi vida. Debería de estar acá para reflexionar sobre su propia vida. Y así cada uno de nosotros debemos de reflexionar sobre nuestra propia vida. Debemos de reflexionar sobre la influencia que nuestras vidas y los ejemplos de vida tienen sobre los demás a la hora de tomar decisiones. ¿Qué tanto valor tiene su palabra? ¿Qué tanto valor tiene su consejo? ¿Qué tanto impacto tiene en los demás su palabra? Eso va a depender del tipo de vida que usted tenga, de las acciones que usted toma, la influencia que usted tenga sobre las personas. Va a depender del tipo de vida que usted ha decidido vivir. Hermano, los seres humanos son como los niños. Usted como adulto le puede hacer un mal a ese niño y yo le aseguro que en una hora usted ya no se va a acordar del mal que le hizo a ese niño, pero yo le aseguro que 30, 40 años más tarde, cuando usted se encuentre con ese niño siendo un hombre, ese niño, ahora un hombre, le va a echar en la cara lo que usted le hizo. A las personas no se les olvidan lo que usted hace, a usted se le olvida, pero a las personas no se les olvida. Es por eso que es importante que aprendamos a reflexionar sobre nuestras propias vidas. La gente se pasa el tiempo chismeando y cucarachando sobre las vidas de los demás, cuando deberían de estar ocupadas en estar arreglando sus propios defectos, en estar corrigiendo sus propias debilidades. Deberían de estar ocupadas, si es que no pueden controlar sus propias lenguas, en cortar su propia lengua. El Señor Jesucristo dijo: es mejor que si tu ojo te hace pecar, es mejor que entres tuerto, sácatelo, es mejor que entres tuerto al reino de los cielos, que con tus dos ojos sanos te vayas al infierno. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala. Es mejor que entres manco al reino de los cielos y no que con tus dos brazos te vayas al infierno. Es importante que reflexionemos, amados hermanos. Amén. Importante. En 1 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 6, esto es palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol a Timoteo, su hijo en la fe. Si esto enseñas a los hermanos, Timoteo, un pastor joven en la iglesia primitiva, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Note como todas las instrucciones que el apóstol le está dando a Timoteo tienen más que ver con el vivir que con el hablar. No se preocupe del hablar para predicar el evangelio. Preocúpese en el vivir, el vivir, el vivir. Diga conmigo, el vivir.
Preocupémonos en vivir el evangelio. No nos preocupemos en hablar el evangelio. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Usted cree que la piedad se habla o la piedad se practica? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Qué significa esa palabra piedad? ¿Cuándo es una persona piadosa? Habla una persona piadosa, predica una persona piadosa, es un orador profesional, una persona piadosa. No, una de las personas más piadosas que el hombre y que el mundo ha conocido es la Madre Teresa de Calcuta. Y sabe que hasta esta fecha yo jamás he escuchado predicar a la Madre Teresa de Calcuta. Ella no es famosa por sus predicaciones, ya falleció. Ella no es famosa por su oratoria. Ella no es famosa por su lenguaje florido. ¿Sabe por qué es famosa? Porque todo lo que ella tenía se lo dio a los más miserables de los miserables. No dije a los más pobres, dije a los más miserables de los miserables. Ella llevó la piedad no al púlpito, no a la palabra, la llevó a la acción. Y el apóstol le está diciendo a Timoteo, si tú quieres ser un verdadero cristiano, practica tu fe, llévala a la práctica. Olvídate de hablar, olvídate de la oratoria, olvídate de la predicación. Vive y practica lo que te estoy diciendo. Porque la forma más grande y más poderosa y más profunda y más bella de predicar es hacer aquello que creemos. Es llevarlo a la práctica. Ama al mundo, ama a los pobres, no condenes a nadie. La Biblia condena al hombre que se echa con otro hombre como con mujer. Eso es lo que la Biblia condena. Pero a mí no me ha mandado a condenar a nadie el Señor. A mí me ha mandado a amarlos a todos y a perdonarlos a todos y a ser un ejemplo de vida para ellos. Y decirles, claro, mi trabajo es dirigirlos y decirles, bueno, mire, esto es lo que la palabra del Señor dice. Y nosotros nos escandalizamos tanto con la gente homosexual, pero no nos escandalizamos con lo mentiroso que somos. No nos escandalizamos con los cobardes que somos. No nos escandalizamos con los injustos que somos. No nos escandalizamos, amados hermanos, cuando practicamos adulterio en la iglesia o cuando practicamos fornicación en la iglesia. No nos escandalizamos cuando el pastor es un borracho, cuando el pastor es un sinvergüenza, cuando el pastor para lo único que sirve es para ordenar, pero él no hace absolutamente nada de lo que les ordena a los demás. Es un delito y es un pecado estar juzgando la vida de los demás. Aprendamos mejor a ocuparnos en nuestra propia vida. Aprendamos mejor a tomar el ejemplo de Cristo Jesús, que mientras lo mataban, que mientras lo asesinaban, que mientras le traspasaban los clavos y se burlaban de él, él no condenaba, sino más bien bendecía. Él no condenaba, sino más bien pedía perdón por ellos. Él no condenaba, sino más bien decía, Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Son tantas las cosas que tenemos que aprender. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero tienes que vivirlo. Tienes que llevarlo a la práctica. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino vea lo que dice ahí, sé ejemplo. Ejemplo.
Cada esposa tiene que ser ejemplo. Cada esposo tiene que ser ejemplo. Cada papá, cada mamá tiene que ser ejemplo. Los hijos tienen que ser ejemplo. Los predicadores tienen que ser ejemplo. Los cristianos tienen que ser ejemplo. El mundo está como está, porque lo que menos somos nosotros es ejemplo. Los líderes políticos están tan por el suelo, la gente ya no cree en ellos porque lo que menos son es ejemplo. La religión está tirada por el suelo porque aquellos que la dirigen y aquellos que la practican lo que menos dan es ejemplo. Ese es el problema central. Y de eso nos habla la palabra. Para que aprendamos a autocorregirnos. No espere que el pastor le corrija. No espere que mamá le corrija, que papá le corrija, que el abuelo le corrija. Tenemos que aprender a autocorregirnos. Porque si está esperando que alguien le corrija, es posible que nadie va a venir a corregirlo y entonces usted cada vez se va a poner peor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Vea, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Cada creyente, cada mujer, cada hombre, cada niño que invoca el nombre de Jesucristo, el Señor, tiene y está llamado a ser y está obligado a ser ejemplo. Yo no puedo decir que soy cristiano si de mi boca salen palabras mentirosas, si de mi boca salen palabras soeces, si de mi boca salen palabras vulgares. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y termina dando el golpe maestro el apóstol Pablo. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hoy va a ser corta la predicación. Porque no hay necesidad de hablar tanto. Paremos de hablar tanto y comencemos a hacer más. Paremos de decir tanto, de ordenar tanto, de mandar tanto, de aconsejar tanto y comencemos a vivir más y a ser ejemplo. Pongámonos de pie. Amado Señor y Dios.